buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimados estudiantes. Después de un buen tiempo, vuelvo a grabar este video para acercarnos a un escritor que es complejo, un escritor argentino llamado Jorge Luis Borges y su obra Ficciones. Borges nació en Argentina a inicios del siglo XX y su literatura empezó a difundirse en su país, Buenos Aires. Primero se inició en la poesía con fervor en Buenos Aires, posteriormente pasó al cuento con Ficciones, El Aleph, y libros posteriores que exploran el mundo de la irrealidad, de la fantasía, de la filosofía, de las especulaciones de índole metafísico. Eso es Borges, por eso su complejidad de este escritor. Otra de sus obras es Historia Universal de la Infamia y el Libro de los Sueños. Borges, a diferencia, aunque vivió paralelo a, a la vida de escritores como Asturias, el que escribe El Señor Presidente, a escritores como García Márquez, Vargas Llosa, aunque fue un poquito mayor que ellos, Borges se distanció de ellos porque entró en una literatura fantástica, en una literatura que explora el mundo de la irrealidad, pero alimentado con intelectualidad, con datos extraídos de libros griegos, de libros británicos, con un gran y poderoso dominio de la intelectualidad. Es decir, Borges nos crea mundos paralelos, así como Einstein o Hawkins nos habla de agujeros de gusanos o del tiempo curvado. Jorge Luis Borges rompe la literatura hispanoamericana caracterizada fundamentalmente por reflejar la realidad para crear una realidad alucinante. Así como Rubén Darío tenía como símbolo al cisne, para Borges el símbolo son los espejos, los libros, las bibliotecas, el infinito. Uno de los libros que quisiera comentar como una apertura es Ficciones del año 1944. En este libro Ficciones hay cuentos maravillosos, pero de gran dificultad semántica, de gran dificultad hasta en su propio argumento. Por ejemplo, uno de sus primeros cuentos del libro Ficciones se llama Tolón Uqbar Orbis Tertius. Es la suma de 3 palabras devenientes de idiomas diferentes. Tlon Uqbar Orbis Tertius. Trata de un cuento, es un cuento ensayo en el que Jorge Luis Borges y un amigo llamado Bioy Casares empiezan a hablar sobre libros antiguos, empiezan a hablar sobre filosofías, sobre idiomas, sobre literatura fantástica. Entonces hablan de una sociedad secreta, milenaria, es decir, de una especie de país que, que crea este país que está en otro planeta diferente al planeta Tierra y que en ese país tienen una enciclopedia que se llama justamente Orbis Tertius. Y esta filosofía implica una alteración de las leyes de la física. En esta enciclopedia hay la alteración de las leyes del tiempo, del espacio, de la causalidad, es decir, una subversión de la realidad. Es decir, en este cuento llamado Tlon Uqbar Orbis Tertius, se maneja el tema de lo fantástico y de lo imaginario, de un lugar en la Tierra, pero que en este espacio de esta Tierra ellos creen pertenecer a otro planeta
y bajo otras leyes regidas por lo absurdo. Un segundo cuento de Jorge Luis Borges se llama Las ruinas circulares, que también pertenece al libro Ficciones. En las ruinas circulares se habla del tiempo cíclico, así como los antiguos Vedas, antiguas filosofías decían que nosotros somos la reencarnación de alguien que hemos sido. En este cuento se manifiesta una temática y una filosofía muy parecida. Es decir, hay un hombre que llega a un templo sagrado y sueña, se echa para soñar obsesivamente con crear un hombre y escoge a uno, dentro de ese sueño, él es un profesor que escoge a un alumno para convertirlo, para darle una apariencia real, para hacerle creer a este alumno que ha creado en sus sueños que él existe como realidad, ¿correcto? Pero a medida que él despierta, se da cuenta de que este hombre creado se queda en el limbo, es decir, no tiene una vida plena, hasta que un día que él está soñando lo despiertan, diciéndole de que en un lugar muy cerca ha aparecido un tipo que puede caminar por el fuego. Y él entonces recién comprende que ese muchacho del sueño que él ha creado ya tiene existencia, y él se alegra, y va en búsqueda de ese lugar donde su alumno del sueño caminó por el fuego. Y cuando él llega a ese lugar, dice, y si yo me atrevo a pisar, me debo quemar porque soy un humano. Y cuando de pronto empieza a caminar por el fuego, se da cuenta de que él no se quema y que por lo tanto que él no existe, que a él también le están soñando. Este es el tema y el argumento de las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Y un tercer cuentito muy interesante, maravilloso, donde también está lo fantástico, se llama La Lotería de Babilonia. Trata de un supuesto pueblo por Turquía llamado Babilonia. Es un cuento que mezcla lo kafkiano, lo absurdo y una sutil crítica al totalitarismo. Trata de un pueblo, un hombre que cuenta en primera persona que existe en Babilonia una institución que ha creado un juego, una lotería, así como nosotros jugamos la tinca, pero este juego lo tienen que jugar todos. Y este juego define dos. Quien gana, bueno, se apropia de dinero, pero quien pierde, se le pone una multa o incluso se le puede llevar a la cárcel o condenarlo a muerte. Entonces el pueblo se rebela porque encima que este juego le puede causar cárcel, muerte o le pueden hasta arrancar un dedo, el pueblo exige que ese juego no debe ser pagado, que debería ser gratuito y además secreto. Entonces, esta institución que plantea el juego en este pueblo llamado Babilonia acepta, ¿no? Entonces, hace que todos jueguen de manera gratuita, pero que al jugar siempre va a haber un ganador y un perdedor. En el caso que hubiera un perdedor, por ejemplo, no es que si ya se le va a condenar de frente a morir, sino que se vuelve a jugar en torno a este hombre condenado a muerte. Pongamos el caso, tú has sido condenado a muerte, hacen un nuevo juego. En el juego aparece que te pueden matar 3, te pueden matar 9 o te pueden matar 7, entonces sale 9. Ahora, otra vez otro juego. De los 9, ¿no? Eh, ¿Cuántos de ellos te pueden matar por cuchillo, te pueden matar con ahorcamiento? Si sale elegido que te van a matar por cuchillo, el cuchillo es de madera, el cuchillo es de fierro, y si te van a matar por ahogamiento, tendría que ser en un lago, en un río, en una batea, de tal manera que si es en una batea, tendría que ser otra vez otro juego en una batea de madera, en una batea construida de barro, y si es construido de barro, el tamaño tendría que ser de tal manera que nunca
es ejecutado, porque el juego del azar es un juego al infinito. Lo que Borges quiere darnos a entender en este cuento es la infinidad del tiempo, la infinidad del tiempo. Entonces, en los tres cuentos que más o menos les he narrado, le quiero sembrar a usted, estimado alumno, que Jorge Luis Borges, escritor argentino, que crea una narrativa muy sui generis, una narrativa, él es un gran escritor de cuentos, pero muy alejado de la realidad, bastante alejado de la realidad. No es fácil la lectura, pero sí es maravilloso las historias y las especulaciones que él hace. Muchas gracias, estimado estudiante. Espero por lo menos haber sembrado una idea pequeña del universo de Jorge Luis Borges, un escritor argentino, que los invito a leer ficciones y otros libros como El Aleph. Muchas gracias, estimados estudiantes.